Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Bienvenidos nuevamente a este Alimentados con la Palabra de Dios. Hoy estamos en este domingo 26º durante el año. Estamos también prácticamente finalizando ya el mes de septiembre. Aquí en el hemisferio sur ya hemos empezado la primavera. En el hemisferio norte han empezado el otoño. Pero bueno, pidiéndole al Señor que siga obrando también en nuestra vida y en nuestros corazones. Te invito para que nos dispongamos a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios y a iniciar nuestra reflexión y nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es ocasión para ti de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, creo que este es uno de los evangelios durante el año en los cuales vemos a Jesús como maestro, verdaderamente como maestro, enseñándonos, hablándonos y también llamándonos la atención, o mejor dicho, exhortándonos, es decir, animándonos a que podamos abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Recordemos que justo este mes, el mes de septiembre, es el mes dedicado a la palabra de Dios porque mañana estaremos celebrando la fiesta de San Jerónimo, este santo que se dedicó toda su vida a estudiar las Sagradas Escrituras. También fue a Jerusalén, buscó las fuentes para poder estudiar el latín, para poder estudiar el hebreo, para poder estudiar el arameo, el griego, y se sentó a traducir la Biblia desde los textos originales que habían en su época, al latín, lo que llamamos ahora la traducción Vulgata. Y porque la palabra de Dios es para nosotros vida, es fuente. Y por eso nosotros tratamos de escuchar su mensaje y prestamos atención. Creemos en la palabra de Dios y en aquello que el Señor nos quiere decir a través de ella. Tenemos varias lecturas que nos ayudan, que nos iluminan también respecto a este evangelio. En la primera lectura del libro de los Números, vamos a ver que Dios toma del espíritu de Moisés y lo reparte entre 72 ancianos. Realmente Dios le pide primero a Moisés que elija a 70 hombres. Y luego, en el momento en que se hace la celebración y la oración, hay dos que están trabajando en el campo, pero que reciben también el espíritu de profecía, el espíritu de Dios, y empiezan a hablar también, a profetizar. Entonces, uno de los jóvenes, Josué, hijo de Nun,
se acerca a Moisés y le dice, por favor, impídeselo, porque no están dentro de los 70. Y es que muchas veces nosotros, como dice el Papa Francisco en muchas ocasiones, tenemos como una estructura rígida y a veces queremos encerrar al Espíritu Santo en esas estructuras rígidas. Todos realmente, todos tenemos estructuras, nos gustan las estructuras, algunos podremos tener menos o serán menos evidentes, pero todos tenemos nuestra manera, como decimos, de matar pulgas. Todos tenemos nuestra manera de hacer las cosas. Y aquí es donde a veces nos cuesta que Dios actúe fuera de lo que nosotros tenemos preestablecido. Por eso Moisés mismo exhorta a Josué y le dice, no, ojalá todo el pueblo profetizara, ojalá todos tuvieran el Espíritu de Dios. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis porque recordemos que también en la Divina Revelación y en la Sagrada Escritura vamos avanzando en el conocimiento de Dios. Aquí el escritor sagrado entiende o cree que Dios toma del espíritu de Moisés y lo reparte en 72 personas. O sea que podríamos decir que Moisés tenía el espíritu de 72 personas y que cada uno tenía solo un poquito del espíritu. Pero nosotros hoy en día sabemos también por doctrina católica, sabemos que la gracia es Dios mismo dándosenos. La gracia es el Espíritu de Dios y es una persona divina y por lo tanto el Espíritu Santo no se divide ni disminuye tampoco. Nosotros tenemos algo mucho más grande que esa efusión de Espíritu Santo que tuvieron en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el sacramento del bautismo y somos, sin ninguna duda, templos del Espíritu Santo. Entonces, imagínate, nosotros comprendemos que no es que Dios sacó del espíritu de Moisés y se lo puso a 72, sino que es el mismo espíritu de Dios, el mismo espíritu que guiaba a Moisés, es el que reciben estos 72 hombres para evangelizar. Pero miren, los primeros llamaron a 70 y Dios quiso que fueran 72. Y es que aquí también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que abra nuestros ojos para poder ver la acción de Dios fuera de nuestras estructuras. Pensemos en esto, ¿no? Prepararon el lugar, están los 70, oran, tienen la manifestación y de pronto dos que están trabajando en el campo empiezan a profetizar. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sorprende cuando hay gente humilde o que tal vez no sirve en la iglesia, que no está en nuestros grupos y que tiene experiencia de Dios y que nos habla de Dios? Y aquí es necesario tener este equilibrio, no para canonizar a alguien, sino para decir, bueno, si es de Dios, hay signos, hay criterios de discernimiento y poder comprender que a Dios nosotros no lo encerramos. No lo encerramos solamente en un sacramento, no lo encerramos solamente en el templo, no lo encerramos solamente en la liturgia, sino que Dios también tiene estos modos extraordinarios de obrar y en los que la gracia también se manifiesta. Por eso se pone el acento es en la palabra de Dios y la acción que Dios hace a través de su palabra. Eso es lo que decimos con el salmista: los preceptos del Señor alegran el corazón. Y aquí hay un pasito más en la segunda lectura, donde el apóstol Santiago, en su carta que venimos escuchando durante estos domingos, ya nos va a hablar directamente de lo que es el uso de las riquezas. Y es que muchas veces los celos o la envidia, que podríamos analizar qué es lo que motiva a Josué, por ejemplo, y también como escuchamos en el Evangelio a Juan, en nombre de los discípulos, de que se lo impidan a ese que está predicando, que está expulsando demonios en nombre de Jesús, pero que no es de los nuestros. Podríamos llamarlo celo, podríamos llamarlo tal vez envidia, pero es que estos sentimientos surgen sobre todo cuando a veces nosotros nos sentimos los dueños de. Creemos que es nuestro y nos adueñamos de las riquezas, de los dones y de las bendiciones del Señor. El apóstol Santiago nos habla de los ricos, pero de aquellos ricos que no solo se apoderan de su riqueza o creen que les pertenecen, sino que además roban,
se creen con el derecho de quedarse con el salario del pobre. Se creen con el derecho de quedarse con el jornal del campesino. Y entonces hacen trampas siempre para tener más y más dinero. Aquí el apóstol no se refiere solamente a tener dinero, a los ricos que trabajan, que luchan, que se esfuerzan, sino a aquellos que se han aferrado a la riqueza y sobre todo que engañan para quedarse siempre con más riqueza. Pero es que tú y yo también podemos aferrarnos, tal vez no solo a la riqueza material, sino también a la riqueza espiritual. Este es mi grupo, este es mi apostolado, yo lo quiero, yo lo hago. Y a veces terminamos adueñándonos de lo que le pertenece al Señor y que, como decimos comúnmente, ni raja ni presta el hacha. Porque a veces ya no tenemos tiempo, no tenemos ganas, no tenemos creatividad y a lo mejor hay otras personas que podrían también colaborar y ayudarnos. Y por eso el Evangelio como tal, tenemos que entenderlo en su conjunto. Es verdad, podemos separarlo y nosotros encontraríamos como 3 partes o 3 ítems en los cuales Jesús nos habla y nos recomienda. El primero de ellos tiene que ver con la envidia y tiene que ver con el celo. Esto que le dice Jesús a Juan, ¿no? Jesús le dice, no se lo impidan. Nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Pero recordemos también que los dones del Señor se manifiestan no por nuestra santidad, sino por gracia de Dios y por necesidad del pueblo. Y por eso tampoco yo puedo canonizar a alguien que tenga algún carisma extraordinario, que tenga una manifestación del Señor. Pues nos puede pasar, recordemos hace como 3 domingos atrás, escuchamos a Pedro que le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, e inmediatamente después Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. La misma persona prácticamente casi al mismo instante, tan solo con 5 minutos de diferencia. Por eso tampoco podemos canonizar a alguien que en su momento tiene la manifestación del Señor. Pero aquí Jesús simplemente nos está diciendo si hay alguien que está evangelizando, no seamos celosos. Pidamos al Señor la gracia de poder bendecir a esa persona y de pedirle al Señor que le conceda las gracias para que sea signo de bendición y que no se convierta en un signo de escándalo o de mal para la iglesia o para los hermanos. Entonces, lo primero, pidámosle al Señor esa libertad de corazón y de juicio para no compararnos con los demás, pero tampoco meter palos en la rueda a aquellos que trabajan por el reino de los cielos. El segundo detalle es una promesa de Jesús. No quedará sin recompensa el que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Y aquí, hermanos, necesitamos pedirle al Señor esta gracia de ser generosos sin mirar tampoco la santidad del ministro o de la persona. Muchas veces dicen, bueno, yo no colaboro porque mi párroco pide mucho dinero, pero después yo lo veo en un auto último modelo o escucho que viaja a no sé dónde. Miren, realmente, gracias a Dios, hay muchos sacerdotes que tienen familia adinerada o que han conseguido algunos medios y que se bastan a sí mismos. No necesariamente lo hacen. O a lo mejor no estoy de acuerdo con las actitudes o el modo de ser de mi párroco. Pero aquí Jesús no dice que nos tiene que caer bien la persona. Lo que dice es, al menos dar un vaso con agua porque me pertenece a mí. Incluso aunque nos engañen, aunque sean falsos sacerdotes o aunque sean servidores que después terminan decepcionándonos, no te preocupes, el Señor toma en cuenta tu intención. Porque el Señor, ¿a quién es el que va a recompensar? A ti, no al ministro que vos acompañaste o ayudaste. Entonces recuerda esto siempre, Dios no se deja ganar en generosidad. Ayuda, mientras tú puedas, por favor, ayuda, porque es el Señor el que te bendice. Y por último, viene también la recomendación, ¿no?, de no escandalizar, como les decía, está muy unido a la primera, porque no se lo impidan, pero hay de aquel que escandalice a los pequeños. Y entonces cada uno de los que trabajamos
entre comillas, trabajamos por el reino de los cielos, necesitamos pedirle al Señor el don de la fidelidad y de la gracia para no escandalizar, para no hacer daño, o mejor decimos muchas veces el menor daño posible, porque a veces es imposible no decepcionar a las personas o no pasar por dificultades. Pero aquí ya por último Jesús usa una imagen que va a repetir. Nos va a hablar de la mano, nos va a hablar del pie y nos va a hablar de los ojos. Creo que nos habla de 3 miembros del cuerpo que son muy importantes para nosotros. La mano, con la cual hacemos muchas cosas, acariciamos, trabajamos. El pie, con el cual nos movilizamos y vamos hacia donde queremos. Y también el ojo, que en general siempre decimos la comida entra por los ojos y para muchos es muy importante, ¿no? Salvo aquellos que, que han tenido, tienen la dificultad visual. Pero en general para nosotros son 3 miembros muy importantes. Y Jesús nos hace la comparación de que si nuestra mano, nuestro pie o nuestro ojo son ocasión de pecado. Es decir, a veces, aunque algo parezca muy importante o muy valioso, si en un momento se torna peligroso para nuestra alma o para caer en pecado, lo que nos dice el Señor es, ¿vale la pena renunciar a esto para poder salvar el alma? Es mucho más grande porque, ustedes no lo ven, pero aquí el texto bíblico nos dice, más vale entrar lisiado en la vida, y esa vida la están poniendo con mayúscula, porque estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando del reino de Dios. Y es que sabemos, por supuesto, que el pecado es lindo, el pecado es gustoso, porque si no nadie pecaría. Y es apetitoso, como nos dice Génesis 3, en la caída de Adán y Eva, dice, la mujer vio que el fruto era agradable a la vista y apetitoso, y tomó y comió. Pero aquí es donde necesitamos pedirle al Espíritu Santo y sobre todo nuestra perseverancia en la oración diaria va a hacer que nuestra voluntad también se fortalezca para poder decir no en el momento que tenemos que decir no. Y podamos dar realmente testimonio de que Dios es lo más grande y lo principal en nuestra vida. Y en esto, de manera especial, si hoy no fuera domingo, estaríamos celebrando la fiesta de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Los ángeles que son nuestros amigos, que son seres celestiales que el Señor ha creado antes de la creación del mundo y que nos sirven, nos acompañan, nos ayudan. Que podemos también pedir su intercesión y su ayuda. Y dentro de poco también estaremos celebrando la fiesta de los santos ángeles custodios el 2 de octubre. Y así esta semana tenemos varias fiestas, también de Santa Teresita del Niño Jesús el 1 de octubre, donde podemos pedir la intercesión y la ayuda de los santos, de los ángeles, pero sobre todo es la oración el que nos va a permitir permanecer fieles al Señor y el saber discernir cuándo algo viene de Dios, cuándo no, saber discernir cuándo ayudar, cómo colaborar, cuándo no, a lo mejor no nos corresponde y sobre todo cuándo nuestra alma está en peligro para poder aprender a decir no y sabemos que no es literal, sino que es espiritual, cortar la mano, cortar el pie o cortar el ojo, que es aquellas actitudes que tal vez en algún momento nos ayudaron a seguir adelante espiritualmente, pero que cuando ya se tornan pesadas y se vuelven más importantes que el mismo Dios, necesitamos también cortar. En palabras del Papa Francisco, lo repito, poder dejar atrás las estructuras caducas que ya no sirven, ya no funcionan y en las que ya no está el Espíritu Santo. Te invito para que oremos. Respira lento y profundo. Sé consciente de cómo estás, de tu corazón, de tu alma, de tus pensamientos. Me viene la imagen como de esa vasija de barro que tal vez ya se ha vaciado, de ese cántaro que ya no tiene agua, que se siente vacío, seco, agotado. Señor, tu palabra es fuente de vida. Tu palabra
es vida, es viva y eficaz. Por eso te pedimos, Señor, que en este domingo, con tu palabra, Señor, quebrantes nuestro corazón. Ven, Señor, y llénanos del agua pura que viene de ti, de la fuente del Espíritu Santo. Ven y cólmanos de ti. Ven, Señor, e ilumínanos. Ven a purificarnos de todo sentimiento de celo, de envidia, de persecución, de juicio y de condena. Ven, Señor, y danos un corazón limpio como el tuyo, un corazón generoso, capaz de aceptar, de abrazar. Señor, ven y danos esta gracia de aprender a trabajar juntos como iglesia, de aprender a valorarnos, a apoyarnos entre los diferentes grupos apostólicos, entre las diferentes espiritualidades. Hoy, Señor, límpianos de toda envidia, de toda rivalidad. Señor, hoy también queremos agradecerte por todas las personas que nos han colaborado, por todos nuestros benefactores, por aquellos que nos ayudan. Señor, cumple tu promesa y dales la recompensa que tú prometes a aquellos que ayudan a tus enviados. Y Señor, queremos pedirte perdón por las veces en que hemos escandalizado, por las veces en que no hemos sido de testimonio, por las veces, Señor, en que terminamos alejando a los demás y que no hemos transmitido tu rostro, ni tu amor, ni tu misericordia. Señor, tú sabes que nuestra intención es ayudar en tu reino. Por eso, Señor, no nos tengas en cuenta este pecado, perdónanos y concédele la gracia a aquellos que lo han sufrido, que puedan conocerte, que puedan volver a ti, volver a tu iglesia. Señor, aquí están nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua. Aquí están, Señor, nuestras manos. Aquí está, Señor, nuestro estómago y también nuestros pies y nuestras piernas. Purifícalas, Señor. No queremos entrar al infierno con todo nuestro cuerpo. Queremos entrar, Señor, a tu presencia, al cielo, a tu amor, a tu gracia. Por eso, Señor, con el agua del Espíritu Santo purifícanos, límpianos. Ven y renueva nuestro bautismo para poder tener todo un ser limpio para ti, y que sea el Espíritu Santo quien habite en nosotros y permanezca con nosotros, guiándonos en nuestros pensamientos, palabras y obras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga abundantemente. Bueno, como les iba diciendo, les pedimos que nos acompañen con su oración. Esta semana, si Dios quiere, tendremos el jueves 3 de octubre, la misa de primer jueves, que será solamente presencial aquí en la parroquia San Roque desde las 18:30 horas. Después les pedimos oración. El fin de semana, del 4 al 6, tendremos el retiro de mujeres, Dame de Beber, en el Centro de Espiritualidad. Ya los cupos están llenos. Y están también los ejercicios espirituales en Quito, Ecuador, con el padre Gastón Quitegroski y el hermano Sergio Molano. Así que también los encomendamos a sus oraciones. Solo para recordarles, las jornadas del mes de octubre, el sábado 12 de octubre en el Centro de Espiritualidad y el domingo 13 de octubre aquí en San Roque, que volveremos a nuestra casa de oración o les avisaremos cualquier modificación. Y para los hombres, Emaús del 25 al 27 de octubre. También nos encomendamos a sus oraciones. Estaremos en octubre con nuestra peregrinación a Turquía y Medjugorje. Que el Señor los bendiga. Antes de que me olvide, recuerden darle me gusta a este video para que YouTube lo sugiera también a otras personas. También recuerda, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para que te llegue la notificación de nuevas transmisiones. Y si quieres conocer más acerca de nosotros y también colaborar con esta obra de evangelización, en la descripción de este video puedes encontrar la página web de nuestra comunidad, www.comunidadmensajerosdelapaz.org. Feliz y bendecido domingo.